Un día complicado para el presidente de la República. En la mañana estuvo en la Fiscalía, aparentemente no iba a ir, luego decidió ir, parece que supo de antemano que lo mejor que podía hacer era ir al Ministerio Público, la fiscal lo recibió y bien. En la noche recibe esta noticia del Congreso que, como les digo, haciendo uso de sus prerrogativas, le ha dicho: usted no viaja a Colombia. ¿Por qué? El argumento, las 4 investigaciones fiscales y la posibilidad de fuga. En fin, es una posibilidad, es una presunción. Haciendo revisión histórica, alguien ha dicho que hace 20 años ocurrió lo mismo. Habría que revisar con detalle. Mi sensación es que creo que nunca había ocurrido que el Congreso de la República le negara la posibilidad de viajar al presidente. En fin, sigue en el fondo del asunto esta tensión, esta tirantez entre los poderes del Estado que no beneficia a nadie. Bueno, nos metemos en otros asuntos porque 35 presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del Perú se han pronunciado sobre la independencia del Poder Judicial. ¿Por qué el Poder Judicial tiene que decir algo que es absolutamente sabido, conocido, reconocido en la Constitución, que es un poder autónomo? Porque llevamos unas fechas en que hay algunos y algunas que no quieren reconocer las decisiones del Poder Judicial. Claro, como no me conviene, como no me gusta, desconozco un poder del Estado. Hablemos de esto y liguémoslo con el tema educativo, si ustedes me lo permiten. Está con nosotros el doctor Enrique Castañeda Saldaña, rector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Yo lo quiero recibir, por supuesto, en Rimáchica. Adelante, doctor, bienvenido. Qué gusto tenerlo aquí, señor. Muchas gracias. Un gusto. Siento, está usted en su casa, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Es un placer estar aquí. Sé que no lo hemos convocado para hablar de viajes presidenciales, pero sí me gustaría conocer su opinión como ciudadano. Vaya, ¿qué le deja esta decisión del Congreso? Yo considero que no hace más que agudizar el permanente conflicto y la inestabilidad que vive el país. Estamos en una situación de conflicto en el Ejecutivo y en el Legislativo. Y en ninguno de los dos poderes ha llegado a concretar acuerdos mínimos de gobernabilidad. Y eso es peligroso para el país. Para la vida cotidiana de una universidad como la suya, ¿estos desencuentros perjudican, por ejemplo, la labor académica y la labor universitaria o no necesariamente? Directamente ahora no, pero el escenario que se está viviendo en el país sí es perjudicial para muchas actividades, incluido el aspecto universitario. Hemos visto lo que el Congreso ha aprobado hace poco e incluso ha pretendido no escuchar lo que ha sentenciado la acción de amparo a favor de la SUNEDU. Vamos a ello, vamos, porque para eso lo hemos invitado, doctor Castañeda. Los jueces a nivel nacional han señalado que uno puede discrepar con una sentencia del Poder Judicial. Es más, la Constitución reconoce ese derecho, ¿no es cierto? Pero lo que dice el comunicado del Poder Judicial es que es independiente y se tienen que cumplir sus sentencias, nos guste o no nos guste. Sin embargo, en paralelo tenemos, por ejemplo, a la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la doctora Geri Ramón, que dice: yo no le voy a hacer caso a la sentencia de esta Corte Constitucional porque no estoy de acuerdo. ¿Qué le dice esto? Bueno, ahí entramos en una situación bastante crítica, ¿no? O sea, en un Estado de Derecho, desconocer los poderes del Estado es entrar en una anarquía. Prácticamente desconocer lo que un juez puede mandar y cualquiera puede cuestionar, discrepar, apelar hasta las máximas instancias, pero no tirar por la borda lo que mande un poder del Estado. En este caso, el Poder Judicial tiene toda la razón. En el caso concreto de la ley que ha dictado el Parlamento, en la acción de amparo, ha establecido que es inaplicable a la SUNEDU y por eso es la acción de amparo. Claro. Entonces no habría acciones de amparo, no habría acciones que protegen, en este caso, el buen servicio a los estudiantes. Pero además, la jueza en lo constitucional le dice al Congreso de la República: me estoy basando en mi decisión en resoluciones del Tribunal Constitucional. Este no es un invento mío, esto está ya decidido de antemano, pero pese a eso se plantea una suerte de rebeldía, doctor. Eso es algo inexplicable
y lamentablemente aquí tengo que decir que nuestra colega, la doctora Gerí, desde un inicio, con un grupo de universidades que es minoría, lamentablemente es minoría en las universidades públicas, 38 universidades públicas se han separado de lo que era la Asociación de Universidades Públicas. Esto ha generado una crisis en el sistema universitario público. O sea, 38 universidades no han seguido lo que la doctora Gerí ha planteado y han constituido una nueva asociación, porque la doctora Gerí no solamente se ha apropiado de la Asociación de Universidades Públicas con diversos aspectos legales, sino que ha generado esa crisis, esa separación. Y de universidades importantes, estoy hablando de la Universidad Agraria. No, por supuesto, por supuesto. Entonces, ahí hay una situación muy complicada en las universidades públicas. De acuerdo, pero no quiero dejar de reconocer que la doctora Gerí Ramón es una mujer inteligente y que debe tener razones de fondo para expresar estas desavenencias o estos malestares. Y ella apela al tema de la autonomía universitaria. No sé si es un gran rótulo o esconde otros intereses, pero vamos al tema de la autonomía. ¿Ustedes han perdido autonomía en la Cayetano con la SUNEDU? Eso lo hemos expresado, que esta es una pseudo-autonomía la que pretende hablar el Parlamento. Porque dicen ley de autonomía, pero nunca la hemos perdido. Nosotros, desde que se da la ley, el 2014, todas las universidades se atienden a lo que el organismo supervisor, la SUNEDU, establece como criterios básicos de calidad. Todos deberían pasar las evaluaciones para decir que sí son buenas, que tienen profesores, que tienen laboratorios, que tienen infraestructura, y las que no cumplieron las condiciones básicas fueron separadas. Fueron 50 universidades, 48 privadas, y recordemos que dentro de esas privadas existían muchas universidades que estafaban a los estudiantes. Eran las universidades digamos, que se dictaban en chifas o en locales inapropiados. Mínimo, no había mínimos en mínimo de calidad. Casos, recordemos la famosa fachada de la universidad, ¿no? De 5 pisos y que atrás no había nada, era un cascarón. Era un drywall, así es una vergüenza. Una vergüenza. Y a ello, cuando viene el tema de la autonomía y que Edras Medina lo plantea en el Parlamento, no responden a lo que nosotros como universidades serias, de calidad, informamos, no han tenido en cuenta. A la única que escuchan es a la doctora Gerí. Y a las universidades, desde luego, que perdieron el licenciamiento, las que tienen mucho poder económico dentro del Parlamento. Generados, por supuesto. Entonces ahí nos preocupa. ¿Cuál ha sido lo que le ha afectado a San Marcos? Que también la SUNEDU cerró varios programas de maestrías y también le llamó la atención porque había hecho promoción de ascenso docente que no cumplían los requisitos. Entonces, ¿cómo una autoridad rectora de una universidad va a nombrar o promover docentes sin cumplir los requisitos, siendo la primera universidad del país? Pero, doctor Castañeda, en un mundo de cabeza como el que parece que andamos, el Congreso de la República, en una suerte de criollada que usted ya ha adelantado, promulga la norma y dice, claro, con esta sale la acción de amparo y en la madrugada sale promulgada la ley. Tan es así que desobedeciendo la acción de amparo. Y obligando a la jueza a emitir una segunda resolución explicando que no tiene validez la promulgación. Y fíjese lo grave aquí, porque en esa nueva ley lo que pretenden es que se constituya la Superintendencia de Educación, la SUNEDU, pero bajo una forma de elecciones. Y ahí nos preocupa la acción de la doctora Gerí. Inmediatamente al día siguiente una conferencia de prensa y yo convoco a elecciones para el representante de las universidades públicas. Felizmente, nuestro colega, el doctor Carlos Garatea de la Universidad Católica, él ha dicho no, nosotros no vamos a convocar a nada, respetamos lo que el juzgado ha dictaminado. Qué bueno que haya mencionado al doctor Garatea, porque conversando con la doctora Gerí Ramón y con algunos otros representantes de universidades en regiones sobre todo, ellos han expresado su malestar en el sentido que sentían que la SUNEDU estaba en manos, primero, de un grupo al que denominan caviar, que es como una suerte, ¿no es cierto?, de persona de izquierda, pero... Es un término despectivo. Absolutamente, pero que al mismo tiempo eran del consorcio, de la Católica Católica Lima, Pacífico o Cayetano.
Entonces, la pregunta es directa, doctor Castañeda, ¿por qué lo señalaban a ustedes Ya. o a la Católica en particular? A ver, el proceso, cuando se da la ley y se inicia la reforma universitaria, el proceso de selección de los miembros que integran el Consejo de la SUNEDU es un proceso abierto de convocatoria meritocrática. Claro que sí. En ese momento, Sagasti, que participa en el proceso de selección, él no era nada, no era ningún congresista, ni tenía ningún poder, que después llegó a ser presidente por las circunstancias que sabemos. Pero remontemos a 2014. Entonces, están hablando de un proceso que ha sido transparente. Han ingresado por méritos académicos, de investigación. No son cualquier persona los que están en la SUNEDU. Son los profesionales más destacados para conformar ese organismo. Entonces, ahí hay una situación media cuestionable, ¿no? Que digan, no, son caviares porque lo eligió Sagasti, porque participó fulano, porque son méritos. Pero honestamente, desde la época de la ANR a hoy, ¿ha existido un divorcio, un enfrentamiento, una polarización entre las universidades de regiones y las de Lima? Yo, más bien, he tenido mucha colaboración. Nosotros tenemos programas con universidades públicas muy colaborativas. Nosotros no hemos tenido enfrentamientos. Nosotros no hemos sentido que esta ley haya avasallado la autonomía de la universidad. La universidad sigue siendo autónoma al elegir sus autoridades, al designar a sus profesores, convocar y hacer sus concursos, al diseñar sus currículos o sus programas que va a dictar. Todo es autónomo. Claro, pero seguramente Gerí Ramón diría, intento pensar como ella. Claro, pero el doctor Castañeda tiene las pensiones de la Cayetano y yo cada vez que necesito plata se la tengo que pedir al mes. Pero ahí hay un tema bien importante que lo acaba de mencionar. En la disposición de la ley universitaria establece que las universidades públicas que no reunían condiciones de calidad, el Ministerio de Educación tenía un fondo para apoyar los procesos de mejora de la calidad. Y hubo mucho... Y ha habido mucho apoyo. Sí, señor. Para mejora de infraestructura, sí, señor. Para mejorar plazas docentes, para mejorar investigación. Si no, preguntémosles al rector de la Universidad San Agustín de Arequipa. Por ejemplo, es un ejemplo clarísimo. Él nos ha dicho, antes de la SUNEDU y después de la SUNEDU es como el día y la noche para San Agustín de Arequipa. Es que claro, para muchas de ellas ordenaba la casa desde adentro, un proceso como eso, ¿no? Desde luego, ha ordenado la casa para todos, para las públicas y para las privadas. Entonces, ha permitido, por ejemplo, que se haga, los docentes progresen en sus carreras docentes, tengan maestría. Nosotros habíamos tenido también profesores que no tenían maestría y el año pasado hemos tenido, lamentablemente, que desvincular profesores porque no cumplían con los criterios de haber ascendido a su proceso de maestría. Entonces, no lo cumplieron. Había que lo sentimos mucho y nosotros dimos paso a ello en noviembre del año pasado. Correcto. O sea, ese es un proceso, pero uno le dio, mire, desde 2014 hasta 2019. No, claro. Hemos apoyado con procesos de capacitación docente, programas de maestría, de doctorado, para que los docentes cumplan con estos programas. Y ha sido para públicos y privados. Se me quedan algunos temas y el tiempo vuela, doctor Castañeda. Siempre me ha sorprendido en esta discusión, donde se habla de calidad universitaria, que los estudiantes no estuviesen tan activos, tan motivados para dar la pelea, que tomaran la calle, como lo han hecho tantísimas veces y en tantísimas ocasiones. Pero parece que se están organizando y tenemos la próxima semana una movilización importante. ¿Valora usted la presencia de los estudiantes en las calles defendiendo la calidad de la educación? Yo creo que sí. Estoy informado que este sábado han programado una marcha nacional. La primera es este sábado, sí. Y ya la Federación de Estudiantes se había pronunciado respecto a la ley, que cuestionaba el tráfico que hacían sobre la autonomía universitaria. Así, expresamente. Tengo el comunicado acá, de la Federación de Estudiantes, donde decía que están traficando con el concepto de autonomía. Y es prácticamente lo que se está haciendo. Otra discusión que creo que valdría la pena tener, doctor Castañeda, cuando se habla de calidad universitaria, es para qué formamos a nuestros jóvenes, que seguro es una discusión que tienen ustedes permanentemente. Es un aspecto muy importante. ¿Cómo vamos a saber si formamos bien o no? Así es. Y lo va a decir no somos nosotros, tiene que decirlo el usuario y la sociedad. Así es. Uno,
¿qué empleabilidad tienen los estudiantes formados como ya profesionales? Si alcanzamos altos niveles de empleabilidad, estamos asegurándole un futuro a ese estudiante. Pero hasta ese es un indicador que podemos discutir. ¿Educamos para que sean empleados? No. ¿O educamos para que investiguen? También. Ese es un aspecto, que encuentren un trabajo para lo que han estudiado. Ok. Porque a lo largo de la vida muchos se transforman. ¿Seguro? Comienzan a tomar otros rumbos. Natural. Pueden orientarse a la investigación. Sí es. Por ejemplo, nosotros tenemos un buen número de egresados que su foco central es la investigación. Entonces es muy bueno. Aparecen siempre en los rankings de investigaciones. Perfecto. En primeros lugares. Para nosotros los priorizamos. Quienes se dedican a la investigación tienen todos los beneficios para hacerlo. Todas las facilidades. Incluso tenemos becas de retorno para atraer a nuestros egresados que han destacado en el mundo para que se reinserten en la universidad. Y luego... Pero no todos investigan, ¿no, doctores? No todos. No todos, ni tienen la vocación para ello, además. Del total de docentes, podríamos decir que depende de las universidades. Bueno, las universidades top probablemente pues llegan a un 40% de investigadores. Nosotros estamos alrededor de 25% de docentes que hacen una fuerte énfasis en investigación, de los cuales hay un grupo que su mayor dedicación es a la investigación. Correcto. Me tengo que ir, doctor Castañeda, en 30 segundos finales. Hoy se ha discutido, y lo ha hecho el premier saliente Aníbal Torres, la posibilidad del retorno de maestros, de profesores de más de 70 años a la cátedra. Esto me parece... ¿Qué le parece? Un despropósito. Un despropósito. Un despropósito. ¿Por qué? Porque lo que es un tampón para que no progresen los jóvenes, no haya la carrera docente y justamente, lamentablemente, los que ya cumplieron su etapa de ciclo de vida tienen que pasar a otra situación y permitir que los jóvenes progresen. Es verdad, pero nos hubiésemos perdido a Luis Jaime Cisneros, nos hubiésemos perdido... No, hay desde luego. Mire, nosotros tenemos destacados profesores. Así es. Que los pasamos a la condición de eméritos. Ok. Pero esos son un porcentaje, 5%, de acuerdo. Y que lo mantenemos. Ok. Y que hasta el último de sus días persisten en la docencia. Muy bien. Doctor Castañeda, muchas gracias. Habrá pesimismo, pero siempre hay esperanza. Así que para luego, adelante. Seamos optimistas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. El rector de la Universidad Peruana, Cayetano Heredia, Enrique Castañeda Saldaña, ha estado con nosotros reflexionando sobre el Poder Judicial, este comunicado y la calidad de la educación en nuestro país.